Una tarde de lluvia puede barrer las hojas secas, pero no los secretos. En el jardín de Saint Mary Mead, una rosa marchita se niega a caer. Y Miss Marple sabe que el crimen, a veces, florece en el silencio. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. El sol de finales de marzo iluminaba con discreción los setos bien recortados del jardín de Elmswood Manor. Las hortensias, aunque aún dormidas, conservaban en sus hojas secas el recuerdo de un verano anterior, y los relojes del salón y del pasillo, perfectamente sincronizados por la señora Revington, marcaban con solemnidad las 11:50. Faltaban apenas 10 minutos para el té de mediodía, y la anfitriona, como cada miércoles, revisaba por última vez la disposición de los platillos. En la bandeja central, una tetera de plata bruñida reflejaba los cristales de las ventanas abiertas. A su alrededor, las 6 tazas de porcelana blanca con bordes dorados estaban dispuestas en simetría perfecta. La señora Revington tenía una devoción casi religiosa por las ceremonias del té. No solo era costumbre, sino también método. En cada cucharilla pulida, en cada servilleta doblada con precisión, residía una forma de orden que mantenía a raya el caos de la vida. Desde una mecedora junto a la ventana, Miss Marple tejía. No era realmente parte del círculo, pero era imposible excluirla sin despertar murmuraciones. Ella, por su parte, observaba con ese interés tranquilo y persistente que los jóvenes solían confundir con distracción. Una brisa suave trajo consigo el aroma del boj recortado y el lejano ladrido del perro del cartero. El reloj de pie dio una campanada, y luego otra. 12. Hora del té. En la cocina, la señora Clegg retiró con sumo cuidado la tarta de limón del horno, y en el umbral del salón se oyó el primer timbre de la puerta principal. Miss Marple alzó la vista un segundo antes de que alguien entrara. Había algo en la forma en que el vapor de la tetera giraba que le pareció inquietantemente premonitorio. La primera en llegar fue la señora Templeton, viuda del coronel, con su inseparable bolso de cuentas negras y su olor a violetas. Le siguió la señorita Felicia Brown, prima lejana de la anfitriona, que vestía un traje de lana verde algo pasado de moda y llevaba un abanico cerrado entre los dedos, aunque no hacía calor. Después vino la joven institutriz Hannah Reed, tímida, de modales educados, pero con los ojos siempre bajos, como si midiera cada paso para no molestar. Cada saludo tenía un matiz, un apretón de mano, una revista de jardinería sobre la mesa. Miss Marple, sin dejar de mover las agujas, prestaba atención a esos pequeños gestos. Cómo la señora Templeton evitaba sentarse cerca de Felicia. Cómo Felicia escogía siempre el ángulo que le permitía mirarse en el espejo de la repisa sin ser notada. Cómo la institutriz, al acercarse a la bandeja del té, parecía contener la respiración. La señora Revington, puntual como sus relojes, entró por fin con una sonrisa impecable. «Estamos todas, creo, o casi», pero en su voz había una inflexión apenas perceptible. La puerta se abrió con brusquedad a las 12:15. La señorita Lenton, vieja amiga de la familia y antigua profesora de piano en la parroquia, entró con el rostro encendido y el sombrero torcido. Murmuró una disculpa confusa sobre un reloj que se había detenido y un carruaje que no llegaba. Nadie creyó una palabra, aunque todas fingieron comprensión. La señora Revington se limitó a ofrecerle una taza sin pronunciar reproche alguno. La señorita Lenton la tomó con manos temblorosas y se sentó lejos del resto, junto al perchero de pie. Desde allí su mirada iba de la tetera a Ada y de Ada al ventanal. Miss Marple, que rara vez hablaba si no era necesario, se inclinó un poco más sobre su labor de punto. La llegada de la señorita Lenton no solo era tardía, era dramáticamente desacompasada. En Elmswood la puntualidad era norma, y las excepciones motivo de cuchicheo. Ada no dijo nada, pero su expresión pareció endurecerse. Un leve crujido del mantel se oyó cuando apretó con fuerza la cucharilla.
Algo, aunque no sabría aún decir qué, acababa de romper el equilibrio del mediodía. Y no fue el carruaje. El té comenzó con la suavidad habitual. Ada, como cada semana, se encargó de servir la primera ronda. Tomaba la tetera con precisión casi mecánica, sin derramar una gota, y ofrecía las tazas con una sonrisa contenida, casi funcional. La señora Revington cortaba trozos de pastel de limón con merengue esponjoso, mientras comentaba el crecimiento precoz de los narcisos en el jardín este año. Las conversaciones fluían, pero por debajo se percibía una corriente distinta. La señora Templeton hablaba más de lo habitual. Felicia se abanicaba sin motivo aparente. Hannah se limitaba a asentir sin probar bocado. La señorita Lenton, en cambio, no dejaba de mirar la bandeja de plata como si algo allí la inquietara. Miss Marple, sin interrumpir su tejido, seguía la escena con la serenidad de quien ha visto muchas meriendas y muchas máscaras. Observó cómo Ada evitaba entregar la taza agrietada a la señorita Lenton, y cómo ésta, finalmente, la cambió con un gesto rápido apenas perceptible. Las cucharillas tintineaban suavemente al remover el azúcar, como una orquesta doméstica que ocultaba su propia disonancia. Nadie notó, excepto quizás Miss Marple, que la institutriz no se sirvió té. Afirmó con una voz suave que tenía dolor de estómago, pero sus manos se aferraban al borde del sillón con una fuerza desproporcionada. La tetera se vació más rápido de lo habitual, tal vez por nervios, tal vez por costumbre, pero cuando Ada volvió a llenarla desde una segunda jarra, sus ojos se cruzaron con los de la señorita Lenton. Una mirada breve, contenida, cargada de un significado que no se verbalizó, y en ese instante, Miss Marple dejó de tejer. No por distracción, sino porque algo acababa de empezar a desenredarse. La conversación giró hacia una anécdota sobre el perro del vicario, que había causado estragos en la feria de primavera del año pasado. Las damas reían. Incluso Felicia soltó una carcajada genuina. Pero Miss Marple no reía. Miraba. En un momento apenas perceptible, Ada se inclinó para recoger una servilleta caída. La señorita Lenton, creyéndose sin testigos, giró la cabeza y clavó sus ojos en ella. No fue una mirada de cortesía, fue juicio, o quizá advertencia. Miss Marple conocía ese tipo de cruces de mirada. Las había visto muchas veces en St. Mary Mead, entre hermanas peleadas, entre mujeres que compartían un secreto, o entre aquellas que ya no podían soportar la presencia de la otra. La suya no era una ciencia exacta, pero pocas veces se había equivocado al leer el lenguaje de lo no dicho. Entonces, en ese momento de pausa, algo más ocurrió. La cuchara de la señorita Lenton cayó al suelo. No se disculpó, no se agachó a recogerla. Se quedó rígida, como si hubiera sentido de golpe un escalofrío en pleno salón cálido. La señora Revington, siempre presta, le ofreció otra. Ada no dijo nada. La institutriz bajó aún más la vista, y Miss Marple, con una lentitud casi imperceptible, retomó su tejido, aunque ya no seguía ningún patrón visible. El aroma del merengue aún flotaba en el aire cuando Ada, con sus movimientos suaves y metódicos, invitada había estado algo delicada los últimos días. Un poco de azúcar siempre anima el ánimo, comentó la viuda Templeton, sirviéndose una cucharadita más en su taza. Yo no sé vivir sin algo dulce por las tardes. La señora Bartlett, algo pálida pero de semblante sereno, asintió con la cabeza mientras pinchaba el bizcocho con el tenedor. Está delicioso. La corteza está tan crujiente como recuerdo su voz era tenue, casi como si no quisiera incomodar a nadie con su presencia. Miss Marple, que seguía tejiendo con sus agujas de madera, no perdió detalle del leve temblor en las manos de la mujer al sostener el platillo. Tampoco del silencio incómodo que se formó por un instante, justo antes de que alguien hablara del clima. Nadie pareció notar que Felicia Browne evitó el pastel o que Ada, al colocar los platos, pasó un paño por la bandeja con más insistencia de la habitual. ¿No decía usted que estaba indispuesta esta semana?, preguntó suavemente la institutriz Hannah, sin levantar del todo la mirada. La señora Bartlett se limitó a sonreír. Ya me siento mejor. Al menos, eso creía. Ada regresó con la tetera caliente
y comenzó a servir la segunda ronda con una gracia casi ensayada. Las cucharillas tintineaban al remover el azúcar, y la conversación retomaba sus giros habituales. Las flores del cementerio, el nuevo farmacéutico, el canto desafinado del nuevo sacristán. Pero Miss Marple, como de costumbre, no se dejaba llevar por lo superficial. Observaba, y esta vez centraba su atención en la coreografía silenciosa que se tejía entre las manos, las miradas y las tazas. Notó cómo Ada evitaba entregar la taza con la grieta, una que Miss Marple ya había detectado en una visita anterior, y cómo la señora Remington, al sostener la tetera por un momento para descansar las muñecas, dejaba ver un leve temblor en los dedos. Nadie dijo nada, pero los pequeños gestos son más elocuentes que los discursos. Felicia Brown sorbía su té sin azúcar, como siempre. La señorita Lenton miraba fijamente su taza, sin beberla aún. La señora Templeton ya hablaba de la coronación de su difunto esposo en el club de oficiales como si fuera un acto de estado, y la institutriz, nerviosa, derramó un poco en su platillo sin querer. La señora Bartlett, con algo más de lentitud que antes, llevó su taza a los labios. No dijo palabra, pero antes de tragar, miró de reojo a Ada. Fue un gesto breve, casi imperceptible. Miss Marple dejó la aguja suspendida en el aire. Había visto esa mirada antes, en St. Mary Mead, cuando alguien sabía, o temía, más de lo que decía. El momento fue tan repentino que durante un segundo nadie reaccionó. La señora Bartlett tosió dos veces, con una sequedad que no parecía común. Luego, de pronto, su espalda se arqueó levemente y el platillo cayó de sus manos, estrellándose contra la alfombra con un sonido hueco. El salón, que un instante antes bullía de pequeñas risas y murmullos, quedó suspendido en un silencio denso. «¿Edith?», dijo la señora Remington, levantándose con la taza aún en la mano. Pero Edith Bartlett no respondió. Su rostro se tornaba ceniciento, sus ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de enfocar un punto que solo ella veía. Felicia Brown soltó un grito ahogado, y la señorita Lenton se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. La institutriz, paralizada, no atinaba a moverse, y la señora Templeton murmuraba una oración en voz baja. Miss Marple, sin alterarse, dejó con cuidado el ovillo de hilo sobre el regazo y se acercó con paso sereno. «Pónganla en posición vertical y traigan agua». Su voz no era imperativa, pero nadie osó contradecirla. Ada, temblando, se inclinó junto a su tía. Debe de haber sido la tensión, pero Miss Marple ya se había fijado en la taza caída, en el leve rastro de líquido oscuro en el borde, y en algo más, el olor. No el del té o el limón, sino uno más penetrante, más químico, que apenas flotaba en el aire como una sombra. Y ese temblor en los dedos de la señora Remington ahora parecía tener otra explicación. El doctor Pembroke llegó con una rapidez inusual. Vivía a solo 2 calles de distancia, y el recadero que fue a buscarlo, el muchacho de la panadería, no perdió tiempo al oír colapso y té en la misma frase. Al entrar, saludó con una inclinación breve, abrió su maletín con movimientos medidos y pidió aire fresco. La señora Bartlett, recostada ahora sobre un sofá, tenía la piel fría y los labios resecos. Su pulso era irregular, frunció el ceño. Luego, sin decir palabra, sacó de su maletín un frasquito con líquido transparente, mojó una tira de papel y la sumergió con cuidado en el resto del té que quedaba en el fondo de la taza. El papel tomó un tinte levemente verdoso. «No puedo confirmarlo ahora mismo», dijo al fin en voz baja, «pero me atrevería a decir que esto no es una simple indisposición». Felicia Brown se persignó. La señora Templeton preguntó si eso significaba veneno. El doctor no respondió, pero volvió a mirar la taza y luego a Ada. Su expresión era grave. Miss Marple bajó la vista al suelo, donde una miga de pastel brillaba aún sobre la alfombra. Había demasiado orden en esa escena, y eso en sí mismo era sospechoso. El ambiente permanecía en vilo
cuando desde el rincón más alejado del salón, la voz trémula de la señorita Lenton rompió el silencio. Ella lo presentía, ¿saben? Todas las miradas se volvieron hacia ella. La mujer bajó la vista al pañuelo que retorcía entre las manos. Hace 2 días, durante nuestro paseo por el cementerio viejo, me dijo, no sé por qué, pero tengo el extraño presentimiento de que no saldré viva del té del miércoles. La señora Rivington exhaló bruscamente. Ada palideció. Felicia soltó un suspiro incrédulo. ¿Lo dijo en serio?, murmuró la institutriz. Lenton asintió. Lo dijo con esa calma suya, como quien habla del clima. Y luego cambió de tema, como si nada. Miss Marple no comentó. Recordaba haber oído frases así antes, palabras sueltas, dichas como si no importaran, y sin embargo casi siempre resultaban proféticas. Quizá Edith Bartlett no solo presentía su final, quizá lo temía, o, más inquietante aún, sabía de dónde podía venir. Y en ese instante, Miss Marple comprendió que el misterio no solo estaba en lo que había ocurrido, sino en lo que todavía no se había dicho. La sala de costura olía a lavanda y cera para muebles, un lugar donde el tiempo parecía discurrir más despacio, marcado por el leve crujir del bastidor de bordado y el susurro tenue del hilo al atravesar la tela. La señora Rivington bordaba con la precisión que solo la práctica meticulosa podía otorgar. Sus puntadas eran pequeñas, exactas, casi invisibles. A su alrededor, las damas se acomodaban con sus labores. Unas turcían, otras tejían, algunas simplemente fingía coser para tener las manos ocupadas mientras dejaba volar los pensamientos. Miss Marple había traído su labor de ganchillo, un sencillo tapete de hilo beige que apenas requería atención. Lo importante no estaba en la aguja, sino en las palabras que flotaban, entrecortadas, en el aire. La señora Templeton hablaba de un sombrero visto en la millinería de Match Benham. Felicia, sentada más cerca de la ventana, respondía con monosílabos. Ada, inclinada sobre un dobladillo, parecía ausente, y la señorita Lenton hojeaba una revista antigua sin pasar nunca la página. Era curioso, pensaba Miss Marple, cómo los hilos podían enredarse con la misma facilidad que los sentimientos. Bastaba un gesto malinterpretado, un silencio demasiado prolongado, para que el tejido interior de las relaciones comenzara a torcerse. Y como en todo buen bordado, había siempre una hebra que sobresalía, revelando que lo que parecía armonioso podía ocultar un nudo oculto. Ese nudo, intuía, estaba a punto de aflorar. Felicia Brown llevaba aquel abanico de encaje desde hacía décadas. No importaba la estación, ni la temperatura. Era una extensión de su carácter. Lo abría con un chasquido leve, lo movía con parsimonia, lo cerraba como si sellara una confidencia. En Elmswood, el abanico había llegado a ser una presencia tan constante como el reloj del vestíbulo o la tetera del mediodía. En medio de una conversación sobre las campanas de la iglesia, Felicia interrumpió con una de sus observaciones aparentemente inocentes. ¿Recuerdan cómo la señora Bartlett insistía en poner flores frescas en la tumba de su difunto esposo, aunque todos sabíamos que prefería las artificiales? Nadie respondió. Solo se oyó el batir suave del abanico. Yo siempre pensé, añadió con media sonrisa, que hay quienes se empeñan en parecer sinceros solo cuando ya es demasiado tarde. Miss Marple no levantó la vista, pero supo, por la rigidez repentina de Ada, que esas palabras no habían caído en saco roto. La señora Rivington, por su parte, clavó la aguja con demasiada fuerza, rasgando ligeramente el lino. Felicia volvió a abanicarse, sin aparente conciencia del efecto provocado, pero Miss Marple conocía bien ese estilo. El sol se filtraba en ángulo suave a través de los visillos. Miss Marple se levantó con discreción y se acercó a la repisa de la chimenea. Allí descansaban varias fotografías enmarcadas, algunas recientes, otras evidentemente antiguas. Una en particular captó su atención. Mostraba a las mismas mujeres sentadas ahora en la sala, pero con 20 años menos. La señora Rivington en el centro, con el cabello más oscuro y el porte ya erguido.
Felicia de pie tras ella, con una mano apoyada en el respaldo de un sillón. La señora Bartlett, joven aún, pero con la misma expresión enigmática. Y Ada, en edad escolar, con la mirada fija en alguien fuera del encuadre. Miss Marple inclinó levemente el marco para evitar el reflejo del cristal. Las composiciones familiares siempre le habían resultado reveladoras. No era solo cuestión de quién aparecía en la imagen, sino de cómo lo hacía. Las manos, las distancias, las posturas, decían más que las sonrisas. Notó algo más. En esa fotografía, al fondo, apenas visible, aparecía una figura masculina. Tal vez el difunto señor Bartlett. Una presencia borrosa, pero lo bastante definida como para que Ada evitara su mirada. El polvo en el borde del marco indicaba que esa foto no se movía desde hacía tiempo. Y, sin embargo, había algo en la escena actual que parecía vibrar con la tensión retenida en aquel retrato, como si el pasado no estuviera tan enterrado como se fingía. La señorita Hannah Reed no solía intervenir en las conversaciones, salvo cuando se le preguntaba directamente. Tenía una voz suave, sin acento definido, y una compostura impecable que delataba una formación reciente, probablemente en un internado para señoritas de buena reputación, pero medios limitados. Ada, en un gesto que parecía más una obligación que una cortesía, la presentó con formalidad. La señorita Reed nos asiste desde enero. Es muy competente, silenciosa, pero observadora. Miss Marple, que conocía el valor de esas virtudes cuando se enunciaban juntas, le dirigió una sonrisa benigna. Observó cómo la joven evitaba mirar directamente a Ada, no por descortesía, sino como quien sabe algo que no desea confrontar. Durante una pausa en la costura, la señorita Lenton preguntó qué método empleaba para enseñar lectura a los niños pequeños. La señorita Reed respondió con convicción, pero al mencionar el uso de cuentos con moraleja, su voz titubeó. Ada bajó la vista a su labor. La señora Rivington cambió de tema de inmediato. Aquella incomodidad no era casual. En casas antiguas como Elmswood, las relaciones jerárquicas solían ser más complejas de lo que parecían. Y una institutriz, aunque subordinada, podía convertirse en testigo de muchas más cosas de las que se esperaban de ella. Miss Marple hizo un nudo en su tapete. No por error, sino como quien marca un punto en el que debe volver más tarde. Algo en la señorita Reed no encajaba con el resto del bordado social. Las risas fueron escasas, dispersas, como ramas secas en medio de un seto florecido. La conversación derivó hacia asuntos triviales. La nueva receta de mermelada, una carta del sobrino de la señora Templeton, un rumor sobre el organista de la parroquia. En medio de esa ligereza forzada, Ada se levantó para buscar hilo. Al pasar junto a Miss Marple, fingió acomodar una cesta. Nadie reparó en el leve susurro que pronunció, apenas audible. No fue casualidad. Ella sabía algo. No hubo dramatismo en sus palabras, solo una certidumbre firme, una grieta por la que se colaba algo oscuro. Miss Marple no respondió. Solo deslizó la aguja entre los dedos como quien acaricia una pista recién descubierta. Ada ya se había alejado, recomponiendo su rostro en una expresión de calma estudiada. La señora Rivington anunció que era hora de encender las lámparas. Felicia se quejó de la luz. La señorita Reed pidió permiso para retirarse. Todo siguió su curso, como en cualquier otra tarde. Pero Miss Marple sabía que, a veces, bastaba una frase para alterar el equilibrio de una casa entera. Y esa frase acababa de abrir una puerta que nadie quería que se abriera. La cocina de Elmswood Manor conservaba ese aire de otros tiempos, con sus alacenas de madera oscura, el reloj de cuerda y el aroma persistente a canela y grasa. Mientras la señora Clegg salía al huerto a por perejil, Miss Marple, que había pedido permiso para servirse un vaso de agua, se permitió un vistazo curioso a la estantería de libros junto a la despensa. Allí, encajado entre un compendio de mermeladas y un manual de repostería escocesa, sobresalía un recetario antiguo, de tapas gastadas y lomo despegado. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas ajadas con los dedos,
hasta que una hoja doblada llamó su atención. Estaba en la sección de postres, justo al final de la receta de pastel de limón. Diluida. Miss Marple cerró el libro con lentitud. Era bien sabido que los libros de cocina, como los diarios personales, a veces guardaban secretos más condimentados que las propias recetas, y aquella página, con su doblez preciso y sus manchas oportunas, parecía haber sido colocada allí no por olvido, sino por necesidad, una necesidad urgente, y quizás peligrosa. Esa misma tarde, en el salón secundario, Ada hablaba en voz baja con la señora Templeton sobre unas flores que planeaban colocar en la iglesia para el domingo. Miss Marple, sentada algo apartada, fingía estar absorta en una guía de jardinería cuando captó un fragmento aislado de conversación. Y no dijo nada. Solo la guardó en el bolso como si temiera que alguien más la leyera. Miss Marple alzó la mirada. «Disculpa, querida, ¿a quién te refieres?» Ada pareció dudar un instante. Luego, suspirando con resignación, se sentó junto a ella. «Mi tía», dijo en tono casi conspiratorio. «Esa mañana recibió una carta. El cartero la trajo antes de las 10. Recuerdo que no tenía remitente visible. Ella la abrió sin decir palabra, y tras leerla, la dobló con mucho cuidado y la guardó en su bolso, sin comentarla con nadie». Miss Marple asintió lentamente, como si aquella información no la sorprendiera del todo. «¿Y qué crees tú que contenía?» Ada apretó los labios. «No lo sé». Pero desde ese momento estuvo más callada que de costumbre, como si meditara algo. Y cuando ocurrió lo del té, la frase quedó suspendida, como una hoja arrastrada por el viento. Miss Marple dejó la revista sobre su regazo. Las cartas sin remitente, pensaba, rara vez traen buenas noticias, y cuando se leen en silencio, frente a la tetera humeante, es porque no están destinadas a compartirse. La señora Clegg era una mujer recia, de mirada firme y brazos robustos. Llevaba más de 20 años al servicio de la señora Revington y consideraba la cocina como un dominio propio, donde cada utensilio tenía su lugar y cada sonido fuera de horario era una violación al orden sagrado de su rutina. «Lo oí con claridad», dijo mientras secaba un cuenco con más ímpetu del necesario. «Pasos, justo antes del amanecer. No era mi hora aún, eso lo juro. Yo nunca bajo antes de las 6:15, y eran poco más de las 5. Miss Marple inclinó levemente la cabeza. ¿Podría haber sido un gato? Un gato no abre puertas ni camina con esos zapatos», replicó la señora Clegg con un resoplido. «Escuché cómo crujían las tablas del pasillo y el sonido del cucharón de plata al chocar contra algo. Lo dejé colgado en el gancho junto al fogón y a la mañana siguiente lo encontré ligeramente fuera de sitio». ¿Le comentó esto a la señora Revington? No, pensé que lo soñé. Hasta que pasó lo de la señora Bartlett. Entonces supe que no. La señora Clegg cruzó los brazos, desafiante. Miss Marple se permitió una sonrisa tranquila. En las casas grandes, los pasos en la madrugada siempre tenían más de lo que aparentaban. A veces eran insomnios, otras algo más concreto. Y cuando una cocinera de vieja escuela dice que algo no estaba en su lugar, más vale creerle. Al día siguiente, Miss Marple volvió a la cocina, esta vez sin necesidad de fingir. La señora Revington le había pedido ayuda para reorganizar algunos libros de recetas antes de la visita del inspector, por si preguntaban algo sobre el menú. Mientras la señora Clegg lavaba vajilla en la pileta, Miss Marple hojeaba un volumen encuadernado en tela azul, con iniciales doradas en la portada. Dulces y postres de temporada. Al pasar por la sección de tartas, encontró una hoja suelta, más delgada que las demás, con letra distinta a la del resto del libro. Era una receta manuscrita de tarta de almendras. La preparación era meticulosa, detallada.
pero lo que llamó su atención fue el comentario al margen escrito con tinta parda. Para que no se note el sabor, añadir miel de azahar y ralladura de limón. Miss Marple, que no solía juzgar precipitadamente, sintió un estremecimiento. La digitalina, sabía bien, podía disolverse sin dejar rastro evidente si se camuflaba con ingredientes dulces. Y aunque la tarta de almendras no había estado en el menú oficial, eso no significaba que alguien no la hubiera preparado. ¿Suele usted hacer este tipo de pastel? Escondida como un mensaje entre capas de azúcar, parecía haber sido escrita con un propósito, y con prisa. Esa misma tarde, mientras ordenaban la sala de costura, la institutriz Hannah Reed encontró un sobre arrugado en la papelera. No era reciente. El papel estaba algo amarillento, y la solapa rota. ¿Desea que lo tire?, preguntó mostrándolo a Miss Marple. Ella lo tomó con delicadeza. A primera vista, parecía un simple sobre sin importancia. Pero al examinarlo más de cerca, notó que en la esquina inferior derecha había un leve rastro de letras, como si hubiesen sido raspadas con una hoja o cuchilla. La textura del papel estaba rugosa, desigual. No había dirección, ni sello, ni remitente, pero por dentro quedaba un minúsculo resto de tinta azul, apenas legible. Una palabra parcial. Cambio. Curioso, dijo Miss Marple. Parece que alguien quiso borrar su propia identidad, pero no del todo, como si no supiera si arrepentirse o seguir adelante. La señorita Reed frunció el ceño. ¿Cree que tiene relación con la carta de la señora Bartlett? No lo sé, respondió Miss Marple con su sonrisa más ambigua, pero me parece demasiado limpio para ser una coincidencia. Y lo guardó, sin más explicación. En las novelas modernas, pensaba, las pistas eran telegramas o grabaciones, pero en la vida real, todo comenzaba por un sobre sin remitente, una palabra a medio borrar, y un secreto demasiado difícil de tragar. Consciente de que el tiempo comenzaba a jugar en contra, Miss Marple propuso revisar el bolso de la señora Bartlett. Ada, algo dubitativa, accedió. El objeto en cuestión, de cuero negro y broche de plata, reposaba aún sobre el aparador, tal como había quedado tras el incidente. Ella no permitía que nadie lo tocara, dijo Ada mientras lo abría. Siempre fue muy celosa con sus cosas personales. El interior estaba pulcro. Un pañuelo perfumado, un frasquito de sales, una libreta con anotaciones médicas, pero ninguna carta. Miss Marple, sin perder la compostura, revisó cada compartimento con la yema de los dedos. Las costuras interiores estaban intactas. Ningún doble fondo, ningún escondite. ¿Está segura de que la guardó aquí?, preguntó en voz baja. Lo vi con mis propios ojos, insistió Ada. La leyó en la galería, se quedó muy seria, y luego la dobló cuidadosamente antes de meterla en el bolso. Miss Marple asintió en silencio. Una carta que aparece y luego desaparece. Una nota escondida entre recetas. Una pisada fuera de horario. Y ahora, un sobre raspado que parecía haber querido olvidar su origen. Todo empezaba a formar un patrón, pero como en los tapetes mal tejidos, algunas hebras estaban colocadas adrede para confundir, y esa carta que parecía central quizá no era más que eso, una distracción bordada con demasiada precisión. 2 días después del té, el doctor Pembroke volvió a Elmswood Manor con gesto grave y el maletín colgado del brazo como si pesara más de lo habitual. Fue recibido en la biblioteca, donde lo aguardaban la señora Revington, Ada y el inspector Hargreaves, un hombre de aspecto rural que, pese a su sencillez, tomaba notas con la meticulosidad de un notario. «He recibido los resultados del laboratorio de Madge Benham», dijo el doctor, ajustándose las gafas. «No hay margen de duda. En la muestra de té analizada se detectaron restos de digitalina». La señora Revington palideció, pero no dijo nada. Ada enmudeció. Solo el inspector levantó una ceja con cierta incomodidad. «¿Digitalina, dice?», repitió. «¿Eso no es una especie de planta?
Una sustancia que se extrae de la dedalera, explicó el doctor con tono didáctico. Se emplea en cardiología, pero en dosis elevadas resulta letal. Miss Marple, que permanecía sentada junto al ventanal con su labor de ganchillo, levantó por un instante la vista. Una flor preciosa, la digitalis, tan alta, tan decorativa y tan traicionera, como ciertas personas. Nadie respondió. El silencio que se instaló a continuación no era de asombro, sino de reconocimiento. Algo, en el fondo, todos lo presentían. Pero como en las enfermedades silenciosas, lo difícil no era diagnosticar el veneno, sino rastrear el momento exacto en que fue introducido. El inspector, con libreta en mano, pidió reconstruir los momentos previos al colapso, una escena que ya había sido contada varias veces, pero que ahora requería precisión quirúrgica. ¿Quién sirvió el té?, preguntó. Yo lo serví, dijo Ada con serenidad. Como siempre, mamá preparó la tetera y yo la llevé al salón. Revington se removió en su asiento. Yo la llevé primero al aparador, como siempre. Luego Ada la colocó sobre la mesa baja. Después, bueno, no estoy segura. Todas la usamos. ¿Y la señora Bartlett? Tomó 2 tazas, dijo Ada. La primera servida por mí. La segunda ella misma la vertió. No vi si cambió de taza. Nadie lo vio. ¿Y la señorita Lenton? Llegó tarde. Apenas probó el té. El inspector garabateó algo. Miss Marple se detuvo un momento. A veces una tetera no dice mucho, pero el orden en que se sirven las tazas puede contar una historia completa, si se sabe escuchar. Y como si hablara para sí misma, añadió, una historia con manos hábiles y dedos demasiado seguros. El conjunto de porcelana blanca con ribetes dorados había sido adquirido por la señora Rivington en su juventud como parte de su ajuar. Constaba de 12 tazas, todas aparentemente idénticas, aunque Miss Marple había notado desde hacía tiempo que una de ellas tenía una pequeña imperfección, una leve grieta cerca del borde, casi invisible al ojo descuidado. ¿Recuerda cuál taza usó la señora Bartlett?, preguntó el inspector, algo exasperado. La de siempre, creo, respondió Ada. Siempre le gustaba la que tenía el asa más fina. ¿Y esa cuál era? Miss Marple se levantó con tranquilidad, cruzó la sala y, sin decir palabra, tomó una taza del aparador. La sostuvo a contraluz. Un hilo de porcelana resquebrajada se hacía visible justo donde la curvatura tocaba los labios al beber. Esta fue, dijo. ¿Está seguro? Lo estoy, intervino la señora Clegg, que acababa de entrar. Esa taza siempre ha tenido esa grieta. La señora Bartlett decía que le gustaba porque nadie más la quería. Un motivo sentimental, aparentemente inocente. Pero Miss Marple sabía que en los pueblos pequeños, las elecciones más simples a veces eran actos de afirmación silenciosa. Una grieta, un gesto, una costumbre arraigada. Y si alguien sabía eso, también podía haberlo usado a su favor. La investigación condujo inevitablemente al jardín trasero, donde el inspector encontró al señor Burrows, jardinero de la casa desde hacía 8 años. Un hombre parco, de rostro curtido y manos encallecidas por las estaciones. ¿Usted cultiva digitalis?, preguntó el inspector señalando las altas flores púrpura que bordeaban el seto. Sí, señor, por encargo de la señora, respondió sin rodeos. ¿Qué señora? La señora Revington. Le gustan mucho. Dice que dan altura al jardín. También mencionó que en infusión pueden ser buenas para el corazón, si se dosifican bien. El inspector tomó nota. ¿Y hay alguien más que tenga acceso? El jardinero se encogió de hombros. Todo el mundo pasa por aquí. No es que pongamos candado a las flores. Miss Marple, que caminaba despacio entre los macizos, acarició con la yema de los dedos una hoja de dedalera. Una flor que mata despacio, murmuró.
Siempre me ha parecido una ironía que algo tan bello crezca con tanta libertad. El inspector miró a la señora Rivington. ¿Confirmaría usted lo dicho? Por supuesto, respondió ella un tanto altiva. Las flores no matan, son las personas quienes eligen cómo usarlas. Un silencio se instaló brevemente, porque en el fondo todos sabían que esa elección ya había sido hecha, y quizá no por quien todos imaginaban. Reunidos de nuevo en la biblioteca, el inspector revisaba la lista de posibles manipuladores del té. Todos habían tenido ocasión. Nadie tenía una coartada sólida. Y sin embargo, el veneno había llegado hasta una sola taza, sin que nadie viera el momento exacto. Tuvo que hacerlo en privado, dijo el inspector, con mucha habilidad. Miss Marple, que tejía con hilo gris perla, alzó la mirada. ¿Y si no fue ni lo uno ni lo otro? Preguntó con dulzura. Tal vez fue simple. ¿Simple? Tan sencillo como mojar una cucharilla antes, o manipular la tetera cuando todos estaban ocupados con las servilletas. ¿Y las huellas? Con un pañuelo de encaje basta, o unos guantes finos. En St. Mary Mead hubo una señora que usó guantes de ganchillo para manejar una jalea envenenada. El inspector parpadeó. ¿Y fue detenida? No, murió antes. De vergüenza, se dice. Era muy buena bordando, pero no tanto mintiendo. Y volvió a su labor como si no hubiera dicho nada importante. La duda se deslizó como una sombra al caer la tarde. ¿Y si la señora Bartlett no era la destinataria del veneno? Murmuró Ada al pasar junto a Miss Marple. Ella no respondió de inmediato. Observaba el reflejo del crepúsculo en la superficie de una taza recién lavada, la misma con la grieta. Las tazas cambian de manos, dijo al fin, pero no siempre por azar. Y pensó, sin decirlo, que a veces una muerte no es más que el resultado de un error de cálculo, o de una ni escandaloso, pero sí lo bastante inusual para que quedara registrado en su mente con claridad. ¿Quién bajó la bandeja ese día? Preguntó al pasar a Ada, con voz tranquila, casi como quien menciona una receta olvidada. Ada la miró con confusión. ¿La bandeja? Supongo que yo, al menos la del té, pero no recuerdo bajarla por las escaleras. No me refería a esa, dijo Miss Marple. Me refiero a una más pequeña, sonaba distinta, más ligera, casi nerviosa. Ada no respondió. En su expresión se dibujó una duda sutil, como si recordara algo, pero no quisiera afirmarlo. Más tarde, al comentar el mismo detalle con Felicia Brown, ésta negó con la cabeza, aunque añadió: «Yo solo vi a la señorita Reed cruzando el pasillo con algo entre las manos, pero no vi qué era. Tenía mucha prisa». Miss Marple frunció ligeramente el ceño. En casas grandes y con muchos escalones, las bandejas suelen anunciar la actividad silenciosa del servicio, pero cuando nadie las reclama, es porque alguien preferiría que su presencia pasara desapercibida. Y en Elmswood nadie parecía querer reconocer aquella bandeja. Al día siguiente, mientras se preparaba el té de la tarde con una prudente sobriedad, Miss Marple se permitió interrogar con delicadeza a cada una de las presentes. No en tono inquisitivo, por supuesto, sino con esa curiosidad afable que tan bien disfrazaba su precisión analítica. ¿Recuerda quién preparó el segundo té?, preguntó casualmente a la señora Templeton, mientras escogían servilletas en el armario del comedor. «Supongo que Ada», respondió ella. «Siempre lo hace, aunque creo que esta vez tardó más de lo habitual». La misma pregunta, dirigida más tarde a la señorita Lenton, obtuvo otra versión. «No vi quién lo preparó, pero escuché ruido en la cocina antes de que Ada regresara. Pensé que era la cocinera. Felicia Brown, en cambio, fue más tajante. Yo la vi, fue la institutriz. Entró con una expresión peculiar, como si le molestara haber sido llamada a esa tarea». Cuando Miss Marple habló con la señora Revington, ésta aseguró que el segundo té había sido preparado exactamente igual que el primero. No supo explicar por qué, entonces, la tetera tenía una temperatura ligeramente menor y un aroma distinto.
más herbal. Las versiones como las cucharillas de plata comenzaban a perder su brillo bajo la fricción del uso repetido. Y Miss Marple, que sabía bien cuándo una historia estaba rehecha, percibió que lo importante no era lo que cada mujer decía, sino lo que evitaban mencionar. La señorita Hannah Reed se encontraba en el salón de costura, cosiendo con dedicación un dobladillo en una blusa que había pertenecido a una de las niñas de la familia. Al verla sola, Miss Marple se le acercó con su habitual cortesía. «¡Qué trabajo tan prolijo!», dijo sentándose a su lado. «Siempre he creído que una puntada bien hecha dice mucho del carácter de quien la realiza». La joven sonrió con timidez. «Gracias. Me gusta coser cuando estoy nerviosa». «¿Estaba nerviosa el día del té?». La institutriz levantó la vista con sorpresa. «¿Yo? No. Bueno, quizá un poco». Fue una tarde extraña. Miss Marple no presionó. Observó cómo la joven sacaba un pequeño pañuelo de encaje de su bolsillo y se secaba las manos. «¿Lo ha lavado recientemente?», preguntó con suavidad. «Sí. Lo manché de té accidentalmente, antes o después de entrar en la cocina». La señorita Reed vaciló. «No lo recuerdo bien. Pasé por la cocina un momento, creo que para buscar una servilleta, o quizás una bandeja vacía». Miss Marple asintió, como si la respuesta fuese completamente razonable. Más tarde, al comentar este detalle con la señora Templeton, ésta recordó haber visto a Hannah cruzar el umbral del comedor con ese mismo pañuelo entre las manos, justo antes de que comenzara la segunda ronda de té, y en ese punto, la tela bordada, tan blanca y delicada, parecía esconder mucho más de lo que una simple mancha podría justificar. En una de sus conversaciones vespertinas, Miss Marple se sentó junto a Felicia Browne, que removía su té con una lentitud inusual. «No me acostumbro aún al silencio en esta casa», comentó Felicia. «Antes era alegre, ahora todo suena como si esperáramos algo que no llega. A veces el silencio dice más que las palabras», dijo Miss Marple. «¿Estuvo usted todo el tiempo con la señora Bartlett aquel día?». Felicia asintió. «Sí, me senté a su lado. Conversamos durante el primer té, y luego ella se alejó un poco para hablar con Ada, pero no se separó mucho. Nunca me dejó sola». Miss Marple olfateó sutilmente. «¿Usa usted ungüento mentolado?». «¿Yo? Ah, es posible. Salí un momento. Pero fue antes de que llegaran las demás. No tiene importancia». Miss Marple sonrió, complacida por la contradicción. Una coartada que se desvanece con el aroma, y pensó que a menudo la mentira se aplica como ungüento para aliviar la incomodidad del recuerdo, pero dejando una huella inconfundible. El ama de llaves, la señora Hargrove, no era mujer de muchas palabras, pero lo que decía solía tener peso. Cuando Miss Marple la abordó junto al alacén, no pareció sorprendida. «No me gusta meterme en asuntos que no me llaman», dijo sin preámbulos. «Pero si alguien quiere saber la verdad, no debería ignorar lo que los ojos ven». «¿Y qué vio usted?», preguntó Miss Marple. «Vi a la señorita Reed tomar la bandeja del segundo té. Iba apurada, como si no quisiera que la vieran. La sujetaba con firmeza, pero sin temor, como quien ha hecho eso muchas veces». «¿Está segura?». «La vi desde el descansillo, y la oí cantar por lo bajo, una melodía infantil. Nadie que esté nerviosa canta». Miss Marple no respondió, pero guardó aquel detalle como se guarda una espina bajo una tela delicada. Mientras tejía en su rincón habitual, Miss Marple repasaba en silencio los testimonios. La señorita Reed, al parecer, había hecho todo lo que una culpable no haría: dejarse ver, ser recordada, tocar la bandeja, cantar. «Demasiado visible», murmuró. «Y los culpables, por lo general, se esconden entre las sombras, no bajo el foco». El ovillo rodó un poco por el suelo, y Miss Marple lo recogió con lentitud. A veces pensaba, la clave no está en quién fue visto, sino en quién permaneció perfectamente olvidable. Y en esta casa
Había al menos una persona que siempre pasaba desapercibida. Miss Marple estaba sentada junto a la ventana de su pequeño salón, con la luz del final de la tarde filtrándose a través de las cortinas de encaje. En su regazo, un ovillo de lana azul pálido se deslizaba con movimientos suaves mientras sus manos, diestras y silenciosas, tejían sin necesidad de mirar el patrón. Los puntos del derecho y del revés se sucedían con la regularidad de un péndulo, y sus pensamientos iban y venían con idéntico compás. No era el tejido lo que ocupaba su mente, sino la manera en que la memoria, como las agujas, podía enredarse en lo trivial y, sin embargo, formar un todo coherente. Había algo en el orden de los acontecimientos, en la secuencia aparentemente inocente del servicio de té, que no terminaba de encajar. La señorita Reed tan visible, Felicia Browne tan contradictoria, Ada tan cansada, y en medio de todo, una bandeja bajando las escaleras sin dueño. Miss Marple recordaba cómo su madre le había enseñado que los puntos mal hechos no se deben deshacer con brusquedad, sino con paciencia, uno por uno. Y eso, precisamente, pensaba hacer con los recuerdos de aquel té fatídico, hilarlos de nuevo, con cuidado, sin romper la trama. En ese instante, soltó una pequeña exclamación y dejó las agujas sobre el regazo. Algo en la forma de servir, algo en la disposición de las tazas. Había un patrón oculto en aquella merienda. Solo faltaba girarlo del revés para que revelara su secreto. El murmullo del viento entre los geranios del alféizar le trajo a Miss Marple el recuerdo de una tarde parecida muchos años atrás en St. Mary Mead. No fue un caso que ocupara titulares ni requiriera la presencia de Scotland Yard, pero como todos los crímenes verdaderos, había dejado una mancha que ni el tiempo ni los lavados de conciencia pudieron borrar del todo. Una viuda encantadora, 2 sobrinas solteras y una invitación a tomar el té en un jardín impecablemente cuidado. Todo parecía inocente, incluso monótono, hasta que la señora Vinton se desplomó tras beber su infusión. Fue digitalina también en aquella ocasión, aunque el médico tardó días en confirmarlo. Lo que resolvió el enigma, recordó Miss Marple, fue un detalle casi insignificante, una taza desplazada unos centímetros. La víctima, según se supo después, había cambiado de lugar para evitar el sol, y en ese movimiento tomó la taza destinada a otra persona. El veneno no estaba en el té, dijo en voz baja, como si hablara con el ficus de la ventana, sino en la porcelana. Entonces, como ahora, todos insistían en que las tazas eran iguales, pero una grieta, un barniz más opaco, un borde más fino, bastaban para diferenciarlas. No era tanto la sustancia lo que mataba, sino la intención. Y quien conocía a los organizada en casa de la señora Revington. Era uno de esos momentos sociales en los que los ánimos, después del susto, comenzaban a buscar consuelo en las rutinas. El té, por supuesto, volvió a servirse, esta vez con suma cautela, y Miss Marple aceptó su taza con una sonrisa cortés y los ojos bien abiertos. Entre una mano y otra, mientras la señora Templeton contaba puntos y la señorita Lenton barajaba con dedos nerviosos, Miss Marple dejó caer un comentario, como quien recuerda algo trivial. Siempre me ha parecido fascinante cómo algunos crímenes se preparan con tanta antelación, como una receta que necesita reposar. Uno mezcla los ingredientes, deja que todo parezca natural y solo entonces sirve. Felicia Browne levantó la vista, suspicaz. ¿Está hablando del caso de la señora Bartlett? Oh, no directamente, respondió Miss Marple inocente, aunque me preguntaba si alguien, tal vez la señorita Reed, habría preparado el té con cierto propósito, sabiendo de antemano quién tomaría cuál taza. El silencio cayó como una gasa húmeda sobre la sala. ¿La institutriz?, susurró la señora Templeton casi sin aliento. Pero ella fue quien más ayudó, precisamente, dijo Miss Marple, sirviéndose una galleta. A veces, quien ayuda mucho es quien más sabe. Las cartas quedaron olvidadas sobre la mesa.
Las miradas flotaron en el aire como vapor sin salida. Y, sin embargo, a pesar de la incomodidad, nadie se atrevió a contradecirla. A la mañana siguiente, con la misma serenidad de siempre, Miss Marple se sentó junto a la ventana con su tejido aún sin avanzar. El ovillo, obediente y suave, rodaba sobre el suelo pulido cada vez que ella tiraba con suavidad del hilo. En su interior, las ideas comenzaban a desenredarse con parecida fluidez. Recordó cada gesto, cada afirmación. La bandeja, la temperatura del té, los cambios de posición y, sobre todo, recordó algo esencial. ¿Quién había observado atentamente durante la merienda? No todos beben té de la misma manera. Algunos esperan que se enfríe, otros lo remueven con vigor. Algunos se sirven primero, otros ceden. ¿Y hubo alguien? Sí. Ahora lo recordaba bien, que no dejó de observar esa secuencia con atención minuciosa. La señora Revington. Ella, que fingía despiste, había preguntado 2 veces quién quería leche. Ella, que había insistido en servir, a su manera, incluso cuando Eda protestó con discreción. Y fue después de ese pequeño revuelo, casi doméstico, cuando las tazas cambiaron de orden. No se necesita violencia, musitó Miss Marple, sino oportunidad. Era como aquel jersey que una vez su sobrina dejó a medio hacer. Nadie lo notaba hasta que los puntos torcidos llegaban a la manga. La señora Revington no había preparado el veneno, pero sí había movido las tazas. Sabía cuál estaba destinada a quién, y cuando el azar amenazó con estropearlo todo, solo bastó un leve giro. El ovillo se detuvo, enredado en la pata de una mesa. Miss Marple, sin molestarse en recogerlo, alzó la vista y susurró para sí: todo depende de quién se sirvió primero, y quién cambió la taza después, porque en ese instante mínimo, invisible para casi todos, se decide el destino. No se trata del veneno ni de la intención, sino del gesto leve, imperceptible, con el que alguien, sin levantar sospechas, coloca una taza delante de otra persona. Y quizás, pensó mientras retomaba las agujas, lo más inquietante es que ese gesto no fue un error, sino una elección perfectamente calculada. La lluvia, persistente pero delicada, tamborileaba contra los cristales del salón principal de la casa Bartlett. Las lámparas ya estaban encendidas, aunque apenas eran las 4, y el aire olía a lana húmeda y a flores que comenzaban a marchitarse en los jarrones. Miss Marple, sentada con la espalda recta en un sillón que parecía más blando de lo que en realidad era, se aclaró la garganta con cortesía y pidió que todas las presentes, invitadas, domésticas y una muy incómoda señorita Reed, se reunieran unos minutos. Solo es para aclarar algunas pequeñas confusiones domésticas, dijo con una sonrisa inocente, aquella que en St. Mary Mead precedía casi siempre a una revelación importante. La señora Revington fue la primera en acomodarse, cruzando las piernas con una elegancia automática. Felicia Browne, menos compuesta, bajó la vista hacia sus guantes. Ada, con expresión de niña asustada, se sentó al borde del sofá, como si temiera ser reprendida. La señorita Lenton jugueteaba con un pañuelo deshilachado, y el ama de llaves apareció como siempre, sin hacer ruido, colocándose junto a la puerta. No será largo, dijo Miss húmedo del salón. Nadie lo dijo en voz alta, pero todas sabían que algo estaba a punto de romperse. En medio del salón, sobre la mesa baja que solía usarse para el té de la tarde, Miss Marple dispuso cuidadosamente la tetera de porcelana blanca, los 6 platillos con bordes dorados y 5 tazas perfectamente limpias, salvo una. Faltaba esta, dijo suavemente, depositando la sexta. Fue lavada con más empeño que las otras, pero aún conserva una grieta minúscula, apenas perceptible, justo bajo el asa. Felicia Browne frunció el ceño con fastidio, pero no dijo nada. La señorita Reed, a pesar de su compostura, pareció tensarse visiblemente. Y Ada, sentada en el mismo sitio donde había estado durante aquella fatídica merienda, miraba la vajilla con una mezcla de ansiedad y desconcierto. Me pareció oportuno,
prosiguió Miss Marple con tono sereno, reproducir el momento del té, tal como ocurrió. O casi. Al inclinarse para acomodar la tetera, la lámpara reflejó en la superficie brillante de la porcelana la imagen fragmentada del grupo. Rostros partidos por la curvatura del esmalte, ojos duplicados, bocas suspendidas. Curioso cómo ciertos objetos devuelven lo que han presenciado, ¿no les parece? El ama de llaves se removió, incómoda. El reflejo de Felicia pareció distorsionarse un instante, como si la tetera misma dudara de su rostro. Lo que me interesa, dijo Miss Marple con voz más baja, no es lo que ocurrió después de servir el té, sino justo antes. El grupo enmudeció, y por un segundo pareció que no era la tetera la que devolvía imágenes, sino la conciencia misma de las presentes. Si no les importa, dijo Miss Marple acomodando su chal con lentitud, me gustaría repasar quién tomó cuál taza aquella tarde. A veces, los objetos, como las personas, tienen mejor memoria de lo que se cree. Señaló la primera taza, la más cercana a la izquierda. Esta fue servida a la señora Revington, con azúcar y una rodaja de limón, como es su costumbre. La segunda, continuó sin levantar la voz, fue para Felicia Browne, quien pidió leche caliente y expresó su disgusto por la cucharilla. Felicia murmuró algo inaudible, pero Miss Marple ya seguía adelante. La tercera taza, ligeramente más opaca, añadió rozando con un dedo el borde, fue ofrecida a Ada. No la tomó enseguida, dudó, parecía no querer aceptar nada. Fue la señorita Reed quien insistió, si recuerdan. Un leve temblor cruzó el rostro de la institutriz. Miss Marple no se detuvo. La cuarta fue para la propia señorita Reed, quien pidió curiosamente el té más claro, aunque siempre lo toma fuerte. La quinta, sin usar, quedó sobre la bandeja, y la sexta, la de la grieta, fue tomada por error por la señora Bartlett. Un error que costó su vida. Nadie se movía. Esa taza, según la disposición original, iba destinada a otra persona. Una que de forma bastante calculada evitó servirse a sí misma. Alguien que conocía el orden, las costumbres y los temores de cada invitada. Miró directamente a Felicia. Cuando usted pasó el platillo a Ada, ¿sabía que era esa taza la que contenía el veneno? La pregunta flotó, sin ser respondida, pero Miss Marple ya había visto suficiente. A veces no hacen falta palabras. Solo una grieta, y en esa grieta se colaba toda la verdad. Durante toda la reconstrucción, Ada había permanecido casi inmóvil, como si el salón se hubiera convertido de pronto en un escenario al que ella no pertenecía. Sin embargo, sus ojos no dejaban de mirar una sola cosa, la taza con la grieta. No era una mirada de horror, ni siquiera de duelo, era algo más parecido al reconocimiento, como si ese objeto, tan banal en apariencia, poseyera un significado que solo ella comprendía. Miss Marple, que había vivido lo suficiente como para interpretar la expresión de una mujer joven acorralada por recuerdos, no dijo nada. Solo tomó nota mentalmente de la dirección de sus pupilas, de la manera en que Ada se humedecía los labios como si su garganta se secara por dentro. Y luego, un detalle mínimo. Ada deslizó disimuladamente una mano hacia su falda, cerrándola en un puño. La taza seguía ahí, imperturbable, pero en la atmósfera flotaba una confesión silenciosa, aún no articulada, como un perfume que no se puede señalar, pero se siente en el aire. Miss Marple supo entonces que la taza no solo había sido cambiada, sino elegida, y en esa elección, aunque la intención fuera otra, había empezado el verdadero crimen. El silencio era tan denso que podía sentirse vibrar en las cortinas. Miss Marple se levantó con calma, algo que no solía hacer sin ayuda, y avanzó unos pasos hacia la mesa. Tomó la taza con la grieta, la alzó con cuidado y la sostuvo entre ambas manos, como si se tratara de una reliquia. A veces, dijo suavemente, Azar es un invitado incómodo. Siempre aparece, incluso sin haber sido invitado. Se volvió entonces hacia Felicia Browne, quien no había apartado la vista de la tetera.
No era su taza, ¿verdad? Felicia palideció. Nadie se movió. Eida por primera vez alzó la vista. Miss Marple no necesitaba respuesta. La reacción bastaba. La taza envenenada era para Eida. Usted lo sabía. Por eso la empujó suavemente hacia la señora Bartlett cuando creyó que nadie la observaba. Pero lo vio el ama de llaves. Y lo que es más importante, lo vio el reflejo en la tetera. Felicia abrió la boca pero no dijo nada. Solo se desplomó lentamente en el sillón, como si de pronto el cuerpo ya no pudiera sostener el peso de lo no dicho. No era odio lo que sentía, dijo Miss Marple casi con piedad. Era miedo, miedo a quedar desplazada, miedo a no tener lugar. Y quizás por eso, pensó, había elegido una taza rota, como si en el fondo supiera que todo estaba a punto de quebrarse. La bandeja de plata tan antigua como la casa misma reposaba sobre la cómoda del salón, entre figurillas de porcelana que olían levemente a alcanfor. Miss Marple, como si simplemente contemplara el orden doméstico de una casa en duelo, reparó en un detalle curioso. Una cucharilla, la tercera a la izquierda, tenía una leve curvatura en el mango. No era pronunciada, pero desviaba lo justo el reflejo que proyectaba. Allí, en el óvalo deformado de la cucharilla torcida, se veía el rostro de Felicia Brown, pálido y en tensión, como si el metal mismo acusara. Sin embargo, lo que llamó la atención de Miss Marple no fue solo la expresión de Felicia, sino lo que no se reflejaba, su propio rostro. Estaba sentada en un ángulo que debía, por lógica, proyectarse también, y sin embargo, nada. Como si la imagen omitiera deliberadamente a quien observaba. «Curioso», murmuró Miss Marple, sin dirigirse a nadie en particular, cómo algunos objetos reflejan lo que queremos evitar mirar. Felicia, de pie junto al piano, fingía revisar una partitura olvidada. Sus dedos se movían con nerviosismo, deslizando las hojas con más ruido del necesario. Tenía ese aire de quien intenta parecer distraída y fracasa por exceso de esfuerzo. Miss Marple bajó la vista, como si la cucharilla no le interesara más, pero sus pensamientos hilaban en silencio, porque a veces, pensaba, no es el veneno lo que delata, sino la manera en que una mente se resiste a mirar su propio reflejo. Durante años, Felicia Brown había perfeccionado el arte de parecer despistada. Derramaba leche al servir el té, dejaba caer dedales bajo la mesa, olvidaba los nombres de las flores que cultivaba, aunque tenía una memoria impecable para los secretos ajenos. Las damas de St. Mary Mead solían reír con indulgencia ante su naturaleza encantadoramente torpe. «Pobre Felicia», decía la señora Bantry. «No tiene malicia en el cuerpo. Es como un cesto de lanas revueltas, suave, inofensiva, imposible de ordenar». Miss Marple, sin embargo, siempre había sospechado que aquella desorganización era demasiado constante para ser espontánea. Recordaba una tarde, hacía más de una década, en la que Felicia dejó caer una caja de botones en casa de la señora Webb, justo en el momento en que un sobre comprometedor desapareció de una mesa auxiliar. Nadie lo mencionó, por supuesto. Felicia, como siempre, pidió disculpas con una sonrisa y ofreció pastel de frutas para compensar su torpeza. «Es una habilidad curiosa», pensaba ahora Miss Marple, «fingir ser inofensiva. Requiere disciplina, casi tanto como envenenar a alguien sin que se note. Al observarla moverse entre los invitados, seguir fingiendo distracción mientras su mirada calculaba cada gesto, Miss Marple comprendió por fin la naturaleza de su disfraz. No era una mujer olvidadiza. Era una actriz con un único papel. Y en ese papel, como toda actriz veterana, Felicia ya no distinguía entre el engaño y la verdad. Pero había algo que ni el mejor de los disfraces podía ocultar: el momento en que una mano decide temblar. Solo cuando conviene. Al ser servida. Felicia, siempre solícita, se había ofrecido a ayudar con el té, como lo hacía cada domingo. Tenía la costumbre de entregar las tazas con ambas manos, inclinando apenas la cabeza,
como si bendijera a cada invitada con su gesto. Pero esa tarde hubo una pausa breve, un instante casi imperceptible, cuando el ama de llaves tropezó levemente con la alfombra. La señorita Reed, que en ese momento ofrecía los azucarillos, se giró un segundo para asistirla. Y en ese segundo, Felicia se acercó a la mesa de servicio. Una de las tazas, la de la grieta bajo el asa, estaba más cerca del borde. Felicia la cambió por otra, con la naturalidad de quien endereza una servilleta, un gesto mínimo, preciso, ejecutado con la mano izquierda. Ada recibió la taza con gesto vacilante, pero la señora Bartlett, viendo que su sobrina titubeaba, la tomó con una risa. «No hay que temer al té fuerte, querida. Endulza el carácter». La taza cambió de manos, y con ella, el destino de todas. Miss Marple recordó ese momento no por lo que ocurrió, sino por lo que no debía haber ocurrido. Felicia nunca usaba la mano izquierda. O eso creía todo el mundo. El salón contaba con un espejo discreto, ovalado, colgado junto a la repisa donde solían colocarse flores cortadas del jardín. Esa tarde, solo había un jarrón con narcisos algo caídos, reflejados en la superficie pulida. Miss Marple, sin intención consciente, había mirado hacia ese espejo justo cuando Felicia alargaba el brazo para ajustar algo en la bandeja del té. Y lo que el reflejo devolvió fue una imagen que chirriaba con la costumbre, una mano izquierda sosteniendo una taza que debía estar a la derecha. No fue un gran gesto. No hubo torpeza ni vacilación, pero la inversión era evidente, como cuando se observa una fotografía invertida. Todo parece familiar, y sin embargo, algo está desordenado. Miss Marple no dijo nada entonces, pero mientras las demás reían con nerviosismo, ella pensó en una vieja amiga zurda que solía decir: «Nosotras vemos el mundo al revés, pero lo sostenemos con precisión». Mientras el salón recuperaba su quietud habitual y los murmullos se dispersaban como humo tras una vela apagada, Miss Marple se quedó un instante en silencio, observando el mantel bordado. Una pregunta le rondaba con insistencia, como una nota disonante en una melodía bien tocada. ¿Y si la taza envenenada no era para Ada? ¿Y si Felicia no erró, sino que simplemente cambió de plan? Quizá nunca sabría la respuesta completa, pero en St. Mary Mead, como en los jardines al atardecer, algunas sombras siempre parecen más largas de lo que en realidad son, y algunas tazas más vacías de lo que aparentan. El jardín de la señorita Marple, aún empapado por la lluvia de la madrugada, parecía más callado que de costumbre. Las gotas se deslizaban lentamente por los pétalos vencidos, formando pequeños espejos sobre las hojas de los geranios. Las verbenas resistían con obstinación, y los narcisos, algo inclinados, olían más fuerte tras el aguacero. Pero fue una rosa, una única rosa marchita, la que llamó la atención de Miss Marple. Permanecía, mustia y sin color, en el rosal más cercano al banco de madera. Nadie la había cortado, nadie se había molestado en reemplazarla. Se mecía levemente, como si recordara algo, o a alguien. Miss Marple, sentada con un chal sobre los hombros, no se movía. Observaba aquella flor como quien lee una carta ya olvidada. No era una rosa de jardín vistoso ni especialmente perfumado, pero había resistido. Demasiado, quizá. Siempre hay una que se queda más allá de su tiempo, murmuró. Los jardineros solían decir que las rosas enfermas deben podarse cuanto antes, si no arruinan el arbusto entero. Pero también había aprendido que algunas cosas, o personas, permanecen donde nadie las quiere, simplemente porque no saben marcharse. Y bajo aquel cielo encapotado, con olor a tierra mojada y silencio húmedo, Miss Marple supo que la historia no había terminado con una confesión ni con un arresto, porque la verdadera conclusión de un crimen, a veces, florece donde nadie la busca. La culpa, pensaba Miss Marple mientras recogía una ramita caída del seto, tiene tantas formas como un armario lleno de sombreros.
A veces se disfraza de orgullo herido, otras de nerviosismo teatral, y en ocasiones toma la forma más peligrosa de todas, la vanidad no satisfecha. Felicia Brown no era cruel, ni siquiera envidiosa, pero sí deseaba ser vista, notada, celebrada, como esas flores que giran siempre hacia el sol, aunque las raíces estén podridas. Sea una vez. Lo más desconcertante para los ojos no entrenados es que la culpa no siempre parece arrepentida. Puede sonreír, servir té, preguntar por la salud de un perrito enfermo. Y sin embargo, en los pliegues de la voz, en el modo en que alguien ajusta su collar, se filtra la grieta. Miss Marple lo sabía, porque en su larga vida había visto demasiados crímenes sin sangre y demasiados culpables sin castigo. El alma humana, susurró, es más compleja que cualquier novela. Y el crimen a veces florece como un mal pensamiento en un día de lluvia. Mientras recogía el ovillo de lana que se le había caído al suelo, Miss Marple pensó que Felicia era como esas flores olvidadas en jarrones de cristal antiguo. Al principio, decoran el salón, perfuman el ambiente, provocan algún cumplido de cortesía. Pero pasan los días, el agua se enturbia, nadie cambia el jarrón, y entonces la flor empieza a inclinarse, primero con gracia, luego con rencor. Felicia no fue siempre gris, tenía de joven una risa fresca como la lavanda en junio, pero se quedó, se secó. Nadie la regó con afecto sincero, solo comentarios, suspiros, obligaciones. Y como toda flor ignorada, desarrolló espinas, no para herir, no al principio, sino para recordarle al mundo que aún estaba viva, que merecía su sitio en la mesa, su taza de té, su nombre en voz alta. Hay algo trágico, pensó Miss Marple, en una mujer que se marchita sabiendo que nadie notará su ausencia. El crimen no fue premeditado, como un plan frío. Fue un gesto desesperado, un susurro final. Yo también estuve aquí. Y al pensarlo, la anciana sintió, muy a su pesar, una punzada de compasión, porque incluso las flores olvidadas tienen memoria. El salón estaba vacío. El reloj marcaba las 5:20. Miss Marple se sirvió una taza de té, con ese ritual silencioso que conocía desde niña. Primero la leche, luego el líquido ámbar y por último una media cucharadita de azúcar. Bebía sola, como lo había hecho tantas veces, aunque ahora sentía el eco de voces ausentes en cada rincón. La señora Bartlett, tan puntual, Ada, con su risa nerviosa, Felicia, que miraba la porcelana como si pudiera leer en ella un destino más amable. Sopló ligeramente el borde de la taza, como hacía su madre cuando el té estaba demasiado caliente. Luego alzó la vista y la posó en la rosa marchita del jardín. A veces, murmuró, el veneno no está en la taza, sino en el corazón. Era una frase sin destinatario. O quizá lo era, porque los actos, pensaba, no siempre revelan maldad. A veces son solo el resultado de una soledad prolongada, de un alma deshidratada que no encuentra otra forma de hablar. El crimen había sido resuelto, sí, del rencor, sino de un susurro de abandono, de un corazón que quiso ser visto antes de marchitarse del todo. Y uno se pregunta, ¿cuántas personas viven entre nosotros ocultando no un crimen, sino un dolor silencioso capaz de volverse veneno? Si esta historia te ha hecho pensar, déjame tus impresiones en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides dar like, compartirla con otros amantes del misterio y suscribirte para más relatos como este. Hasta la próxima taza de té. Y el próximo secreto.